es Ondina de Jesús Tun Pérez. Mi niña fue preseleccionada para jugar en la selección de baloncesto del estado de Tabasco a invitación de un profesor, del profesor Félix Miguel Rojas Romero. Él hizo amistad con mi esposo y de esa amistad trascendió a nosotros y de allí a mis 3 hijos. Dentro de los 3, mi hija es la menor. El señor no era propiamente alguien desconocido, se ganó él nuestra confianza. Muchas veces compartió la mesa con nosotros, incluso a mi menor hija él decía que era su sobrina, incluso así la presenta cuando la lleva a la preselección, se la presenta a los entrenadores como su sobrina. Él era el coordinador general, el coordinador de selecciones de baloncesto en los procesos estatal, regional y nacional de olimpiadas. Ese nombramiento se lo dio este señor Carlos José Dagduna Sur. Este señor le dio el nombramiento a este profesor el 10 de enero, pese a que hoy en día nosotros conocemos que hay una resolución del Instituto Nacional de Migración del 19 de diciembre, donde este señor le negaron su estancia migratoria en México. Pese a eso, el director general del INDETAP lo designa, incluso aquí está la firma de él, del profesor Félix Miguel Rojas Romero, donde firma como especialista de básquetbol seleccionador estatal, junto con Juan Fermín Carrasco González y Armando Corcho Medina. El primero, director de alto rendimiento del INDETAP, y el segundo, metodólogo del deporte del INDETAP. Este documento tiene los logos, son documentos oficiales que nosotros logramos conseguir porque los mismos entrenadores nos los dieron. Él era el entrenador en coach de la niña, era el jefe de entrenadores. Hoy en día el director general del INDETAP irresponsablemente dice que la niña no pertenecía a la preselección, cuando hay un documento que es el formato de inscripción al sistema de eventos deportivos SED, deportistas, entrenadores y delegados por deportes, jueces y árbitros, donde aparece nuestra hija. Este es el documento. Resulta ser que como el director general del INDETAP niega la relación de hecho que existía entre nuestra mejor hija como jugadora de baloncesto y este profesor, porque así lo dice él en un informe que le rinde al Ministerio Público, un informe falso, un informe que aparte de falso se lo rinde a medias, porque el Ministerio Público le pide que remita la plantilla de jugadoras y que remita si este señor es trabajador, si ha participado en los procesos de selección de baloncesto, y él dice lisa y llanamente que no es su trabajador, pero nunca da ninguna explicación del por qué mediante esta circular lo había nombrado coordinador. Nunca explica por qué no remite la plantilla ya de deportistas preseleccionadas. ¿Por qué? Porque el señor sabe que incurre en una responsabilidad a tal grado que hoy públicamente nos ha amenazado a mi esposo y a mí que nos va a demandar por difamación cuando él irresponsablemente dictó este documento a sabiendas que el señor era indocumentado. Él lo acogió, él, el director de alto rendimiento y el metodólogo del INDETAP. ¿Por qué? Porque tanto el director de alto rendimiento como el metodólogo del INDETAP son cubanos. Y si ustedes revisan la página de transparencia, estos dos señores no aparecen tampoco como funcionario público, no aparece ningún cubano como funcionario público, y esa es la página de transparencia. En base a la documental que él remite al Ministerio Público, en base a esa documental, la juez le quita el agravante porque dice que no hay una relación de hecho entre la niña. El señor era mi vecino, el señor nos conocía, vivía a 4 casas de mi casa. Nosotros jamás imaginamos que el señor fuera un enfermo, porque eso es lo que es, una persona que ataca contra una niña de 14 años en la plenitud de su vida. Es una gente enferma y no concibo como las autoridades de nuestro país, de
10 años aquí es mentira, no es cierto. Ese señor vino en diciembre, en el mes de septiembre de 2013, sin papeles incluso, porque simuló una averiguación previa donde supuestamente los papeles se le perdieron. Yo hoy lo dudo y me causa muchísima suspicacia que todos sus papeles se le hayan perdido. Cuando él va a migración a tratar de reponerlos, es que migración, mediante esta resolución del 19 de diciembre, le niega la estancia en nuestro país. Aquí lo dice textualmente, que este señor Félix Miguel Rojas Romero, de nacionalidad cubana, no cuenta con una situación migratoria regular en nuestro país. Y pese a esa resolución del 19 de diciembre, el director general del INDETAP, Carlos José Dagdú Nasur, le da este nombramiento. Afortunadamente la niña no fue violada. Afortunadamente nada más fue el escarceo, porque la inteligencia de la niña fue llevando a su agresor y no le dio motivo a que se desquiciara, porque de la declaración de la niña se advierte que su intención de él era violarla. Hay una de las preguntas que él le hace a la niña, le dice que sí, ¿qué tanto sabe ella de sexo? Y la niña le contesta que lo que sus padres le han enseñado. Hay una pregunta que le hace él al momento de que, de acuerdo a la opinión de los psicólogos, nos dicen que lo que él hizo fue sodomizar a la niña. Le pregunta que si ella quiere ser mujer y la niña seguramente le contesta que ella es mujer, porque ella sí se siente. Hoy en día la juez le quita el agravante y nos dice que no se demostró la relación de hecho con él y le conceden la libertad provisional. Señores, él vive a 4 casas de mi casa. ¿Qué le voy a decir yo a mi hija cuando lo vea? ¿Qué le voy a decir? Si mi hija necesariamente tiene que pasar por ahí. Otra cosa que ustedes tienen que saber, yo no lo sabía. Soy mujer, soy abogada, tengo posgrado y no lo sabía. La víctima en Tabasco no tiene derecho a ofrecer pruebas dentro del término constitucional. Únicamente el indiciado. Y así fue como la juez le admitió 3 confesionales. Una de Ileana Victoria Díaz Hernández. Esa persona tiene enemistad con nosotros. Esa persona el día 5 de marzo se metió a la casa del señor y borró las evidencias que habían. Sacó documentos, sacó una computadora que la niña señala en su declaración. Le admiten la declaración a una niña que supuestamente le entrena desde hace 2 años y le admiten la declaración a un español que era auxiliar de él. Pero oh sorpresa, la juez omite notificarnos a nosotros, la Ministerio Público encargada del caso y la asesora legal que supuestamente representan los derechos de mi hija. Jamás los interrogaron a ninguno de los 3 testigos, ni la asesora ni la Ministerio Público. ¿De qué sistema de justicia me hablan? ¿Qué quieren que yo entienda? ¿Cómo pueden explicarle a mi hija que la justicia en México no existe? Que es una mentira de las autoridades, no sé cómo. Mi hija hoy regresó al colegio. No sé en este momento cómo le estará yendo. Desde que nosotros iniciamos la indagatoria, fue muy duro, fue un peregrinar. No es lo mismo vivir y leer. Yo he leído mucho sobre víctimas, mucho sobre violación de derechos humanos, porque soy abogada, tengo maestría en Derecho Judicial, trabajo en el Poder Judicial del Estado de Tabasco.
tengo un doctorado, no estoy titulada, pero no es lo mismo. No es lo mismo vivir lo que nosotros vivimos cuando llegamos a la agencia especializada Cambi. Las mujeres que están ahí estaban primero durmiendo, tardaron casi 20 minutos para abrirnos. Luego el indiciado parado ahí, la niña viéndolo. Al ingresar, la niña fue muy cuestionada por el Ministerio Público, preguntándole que si tenía 14 años, ¿por qué no se había defendido si ella es deportista? Porque la niña también juega fútbol americano en un club privado en Panteras de Tabasco, y ella decía que si la niña fue deportista, ¿por qué no se defendió? También decía que pues era increíble lo que le había pasado. La cuestionó hasta que yo tuve que intervenir y pedirle que no estuviera tratando de que la niña estuviera repite y repite lo mismo, que eso estaba prohibido por las normas, incluso por los tratados internacionales. De ahí ella estaba enojada, molesta, pese a que son puras mujeres las que integran esa agencia, no tienen la mínima sensibilidad, la mínima capacidad para tener el tacto de tratar estos asuntos. Te tratan de mala gana. El Ministerio Público me dijo que ella a las 7 de la mañana terminaba su turno y que ella tenía que dormir porque tenía que regresar, porque no me quería dar unas copias simples de la declaración de la niña y la mía. Casi le lloré, le supliqué que me las diera, y me dijo: con esas 5 hojas que declaró usted, así en esos términos. Luego no había yo terminado de declarar, y pese que la niña tiene 14 años y que yo soy su representante y que la norma dice que la víctima no va a declarar si no está asistida de su representante, empezaron a tomarle la declaración de la niña, poniéndola de una manera, sentándola de una manera que quedara frente a su agresor, que estaba sentado, ebrio, burlándose de la niña. No les importó nada de eso, de que ella propiamente estaba coactuando con él en el mismo lugar. Desde el momento que lo detuvieron, él estuvo asistido de un abogado particular. Él le dijo quiénes lo recomendaban, y dentro de los nombres que mencionó fue el de una persona que se apellida Santandreu, que es dueño de un colegio privado aquí en el estado, del señor Eddie Hernández Ramos, que juega básquetbol y que tiene hijas menores jugando básquetbol, y que es tío de mi hija, y es dueño de la casa donde este indocumentado vivía. Este señor, miren, fue un maratón. Nosotros, desde que ocurrieron los hechos, desde que sucedió todo, fuimos a seguridad pública a las 2:30 de la mañana, en que lo detuvieron porque lo detienen en flagrancia. Llegamos a Cambi, salimos hasta el día siguiente, hasta las 12 de la noche. Hasta las 7 de la noche. Mi hija estaba exhausta, mi hija no quería saber nada. Luego, cuando el Ministerio Público me pide que yo pase a la niña con la psicóloga, el abogado aprovecha y se mete a los separos del inculpado y lo alecciona y le dice que dentro de su declaración tiene que declarar que no es el profesor de la niña porque le va a agravar su situación. Inmediatamente yo le aviso al Ministerio Público: está mi comparecencia, hay constancias, el Ministerio Público dio fe de que estaba leccionando al señor, pero eso no tuvo ningún valor, no hizo ningún ánimo en la juez, no se fue ni siquiera un indicio para que la juez le dejara la agravante. Yo presenté documentales donde exhibo estos documentos de que esta circular que el director general del INDETAP expide, fotografías de un boletín, del boletín 110 del ayuntamiento, que está en la página del Ayuntamiento del Centro, en la página de internet, donde este señor está con el presidente municipal, con el director general del INDETAP, el señor es él, y ni siquiera
Ni siquiera en el auto la juez lo mencionó, no hizo ninguna mención. ¿Por qué? Porque el criterio es que el término constitucional solo es para que el inculpado ofrezca prueba. La víctima no existe en ese momento y por lo tanto todas las pruebas que hay, esta circular y todo lo demás, esta resolución del Instituto Nacional de Migración no sirven para nada. Incluso el director general del INDETAD falsea cuando rinde su informe ante el agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público específicamente le pide que le remita una lista de las niñas que forman parte de la preselección, de la plantilla de seleccionadas, y le dice que mencione qué relación hay, si es laboral, si él ha estado si este profesor Félix Miguel Rojas Romero, qué relación tiene con el baloncesto en Tabasco. Y él únicamente contesta falseando que no tiene ninguna relación laboral con él. Jamás dice que el señor propiamente vivía en las canchas de baloncesto, porque era el coordinador de baloncesto, porque así lo había nombrado el Estado de acuerdo a esta circular. Tampoco remite la plantilla de seleccionadas. ¿Por qué? Porque ahí aparece precisamente nuestra hija. Nuestra hija aparece aquí, en esta plantilla. Entonces, pues obvio que él sabe perfectamente que no solamente ocurrió en una misión grave como funcionario público, sino incluso hasta pudiera decirse que en delito, porque nosotros sabemos que para contratar un extranjero primero se tiene que dar un procedimiento que la misma ley, las normas de la ley de migración establecen. No es nada más así. Y sin embargo, él, desconociendo todo eso, él y todo su equipo de colaboradores lo hizo a espaldas del gobernador del estado. Yo tengo la confianza y desde aquí yo le pido al gobernador, a su esposa, que volteen a ver el caso de nosotros, que este no va a ser un caso más, porque nosotros vamos a defender con uñas y dientes los derechos de mis hijos. Yo voy a defender que mi hija vuelva a tener la misma seguridad de antes, y esa seguridad la va a tener cuando vea resarcidos sus derechos, cuando vea que el responsable ha sido castigado, para que mi hija pueda volver a creer en su país, en su estado, en México. Tiene que ver resarcidos sus derechos, y para eso los vamos a estar su papá y yo.